cuarto nunca fue el problema. Era solo una parte. Y algo mucho más grande ya estaba esperando. La resistencia no fue heroica. No fue un grito de libertad. No fue una decisión. Fue un error. Una contracción equivocada. Un impulso antiguo, mal eliminado. Intenté separarme de la pared, no levantarme, no huir, solo romper el contacto. El castigo fue inmediato, no advertencia, no aviso, respuesta, refleja. La superficie contra mi costado se endureció de golpe y luego cedió. Se volvió blanda, profunda, húmeda, como si el material se hiciera líquido solo para tragarme mejor. Sentí un dolor blanco, explosivo, recorriéndome desde la cadera hasta el hombro, no superficial, interno, como si mis órganos fueran arrastrados sin permiso, sin dirección, sin límites. No, dijo el cuarto, no fue una palabra, fue una orden estructural. El aire salió de mis pulmones, roto, animal. La caja torácica se comprimió, brutal. Algo crujió dentro de mí. No supe qué, no importó. El dolor no se concentró, se repartió. Preciso, calculado. Cada nervio recibió su parte exacta, lo suficiente para no romperme del todo. No te retires, dijo el cuarto. Desestabiliza. La presión aumentó. Las costillas cedieron. No se rompieron, se doblaron. Sentí el pecho deformarse, reajustarse, más estrecho, más profundo. Cada respiración era una cuchillada lenta, incompleta. Grité, el sonido murió en mi garganta. El cuello se cerró solo. El ruido no ayuda, dijo. Aumenta la fricción. La pared del fondo avanzó, lenta, demasiado lenta. Mi espalda fue empujada. El suelo subió. La columna forzada. Vértebras deslizándose, chasquidos húmedos, reacomodos. El dolor cambió, ya no era agudo, era profundo, pesado, constante. Te advertí, dijo el cuarto, cooperar reduce el desgaste. Intenté pensar. Pensar era resistir. El castigo escaló. Una presión brutal descendió desde arriba, directo a la base del cráneo. Descarga. Mandíbula
mandíbula vibrando, dientes crujiendo, el cráneo tensándose desde dentro. La visión se quebró, manchas negras. No mires atrás, ordenó, no compares. Algo se dio en el abdomen, no piel, estructura, un vacío súbito y luego caída hacia adentro. Los órganos se deslizaron, reconfigurándose a la fuerza. Vomité, esta vez sangre, oscura, espesa, mezclada con saliva filamentosa. Cayó y fue absorbida. Los fluidos sobrantes serán reciclados, dijo. No desperdicies energía. Eso fue lo más cruel. Intenté mover los brazos. Respuesta inversa. Los hombros fueron empujados, fijados. Los músculos se estiraron más allá de su límite. No se rompieron, se alargaron. El dolor se volvió permanente, abrasador, sin ritmo. Aprende, dijo el cuarto. Tu resistencia daña al sistema. Sistema. La palabra resonó distinto, más grande. La habitación vibró. No respiración, eco. Sentí algo detrás, más allá del espacio, profundidad, imposible. El cuarto no era todo, era una parte. Las paredes se volvieron translúcidas. No vi afuera, vi continuación, capas, estructuras, pulsos sincronizados, comunicación sin sonido, ajustes, intercambios. El cuarto no era un lugar, era una célula. No estás en mí, dijo la voz, más profunda, múltiple. Estás en nosotros. El dolor aumentó una vez más. No castigo, marca. Una presión ardiente recorrió mi cuerpo, desde el centro hacia afuera, como una firma, grabándose en carne viva. Cada nervio encendido, consciente, imposible de ignorar. Luego se estabilizó. El dolor bajó, no desapareció, se volvió base. Ahora lo sabes, dijo la voz. No eres huésped, no eres prisionero. Respiré, mal, pesado, profundo. Adaptación local continuó, y la adaptación no decide. El cuarto volvió a su forma, si alguna vez tuvo una. Mi cuerpo quedó fijado, irreversible, incompatible. La resistencia desapareció, no vencida, desmontada, y en el silencio, con el dolor latiendo como recordatorio, entendí. El cuarto no me estaba cambiando para quedarse conmigo, me estaba preparando para algo que viene, algo demasiado grande para entrar sin remodelar primero lo que encuentra.
Después del castigo vino algo peor. Calma, no alivio, no descanso. Una calma tensa, cargada, como el silencio que queda cuando algo enorme decide no moverse todavía. El dolor seguía ahí, constante, distribuido, exacto. Ya no gritaba, informaba. Cada punzada tenía dirección. Cada presión marcaba un límite. Cada latido deformado decía hasta dónde podía existir. Aprendes rápido, dijo el cuarto. No con voz, con presión. Detrás de los ojos. Y esa presión significaba aprobación. Eso me quebró más que el castigo. Quise llorar. El dolor respondió. Contracción en el pecho, presión en la garganta. No prohibición, traducción. El llanto no comunica, dijo. Mira. La pared frente a mí se oscureció, no como luz apagándose, como membrana adelgazándose. El espacio se volvió permeable y entonces vi a alguien. No era este cuarto, pero era el mismo. Otra sección, otra célula. Allí había otra persona, de pie, todavía. Eso fue lo primero que me destruyó. Su postura era incorrecta, demasiado vertical, demasiado separada, humana. Los brazos rígidos, la cabeza inquieta. Estaba intacto. No sabe, dijo el cuarto. Aún. El dolor en mi cuerpo cambió. Un tirón seco en el abdomen. Significado. Observa. El otro respiraba mal. Miraba. Tocaba. Buscaba fallas. Reconocí ese gesto. Yo también lo hice. No lo ayudes, dijo el cuarto. Presión ardiente en el esternón. No amenaza, advertencia. El otro habló. No escuché palabras. El cuarto no transmitió sonido, transmitió reacción. Cada frase del otro provocaba ajustes, correcciones, pequeñas, precisas. El inicio. Primero duele poco, dijo el cuarto. Si duele mucho, se resisten. El otro se sentó, por decisión propia. El cuarto lo envolvió, lento, casi amable, sosteniendo. El otro suspiró. Ese sonido me atravesó. El dolor en mi cuerpo respondió. Exactamente ahí. ¿Ves? Dijo el cuarto. El alivio es el primer error. El otro cerró los ojos. El cuarto aprendió su respiración. La copió. La ajustó. La devolvió. Su rostro cambió. No felicidad, menos tensión. El dolor en mi cuello se volvió constante. No castigo, envidia inducida. Eso que sientes, dijo, es lenguaje. La escena avanzó, sin tiempo, no recuerdo, no visión, lección. Vi cómo dejaba de moverse, de pensar, cómo permitía correcciones.
Cada aceptación suya provocaba una descarga en mí, desfasada, incorrecta, como si el cuarto quisiera que yo aprendiera mal. Sus pies cambiaron, dedos fusionándose, sin herida, sin resistencia. El estómago dejó de reaccionar, el cuerpo aprendió a quedarse. No lo daño, dijo el cuarto, lo resuelvo. La palabra golpeó, sentí presión en la mandíbula. Significado, esto viene. El otro intentó resistirse, tarde, un movimiento torpe. El cuarto respondió, preciso. El brazo fue forzado, los músculos cedieron, se alargaron, se adaptaron. El grito no llegó, no porque no existiera, porque no era necesario. Solo importaba el resultado, aceptación, forzada. El dolor en mi pecho se volvió insoportable. Quise cerrar los ojos, no pude. Mira, ordenó, así aprendes. El otro cambió, más rápido, irreversible. Cada ajuste cerraba un futuro. Dejó de levantarse, dejó de buscar, aprendió. Su espalda se curvó, el cuello se fijó, la respiración cambió. Está entendiendo, dijo el cuarto. Tú tardaste más. Eso me rompió, no el cuerpo, algo más profundo, una certeza. Yo ya vi este final. El rostro del otro dejó de importar, no deformado, irrelevante. La identidad ya no servía. El cuerpo comenzó a integrarse, no desaparecer, fundirse. Las paredes lo absorbieron, lento, inevitable. Piernas, pelvis, torso, cada parte respondía en mí. Presión, ardor, pulso irregular. Esta es tu lección, dijo el cuarto. Así terminas, no hoy, no mañana, pero así. El rostro fue lo último, no gritó, no luchó, solo dejó de reaccionar. Y entonces, sin rastro, no quedó nada. La pared volvió, el espacio se cerró, el dolor en mí bajó, no alivio. Conclusión, ¿entiendes?, preguntó el cuarto. Mi cuerpo respondió, un ajuste mínimo, una rendición microscópica. El cuarto lo sintió. Bien, dijo, ahora el dolor habla correctamente. Y en ese instante, mientras el eco del otro seguía vibrando, entendí. Esto no fue para asustarme, no fue advertencia, fue para que dejara de imaginar finales distintos. Después de verlo desaparecer, algo en el cuarto cambió. No en forma, en intención. El dolor seguía hablándome, pero ahora formaba frases más largas. No solo corregía, no solo advertía, anticipaba.
Cada presión traía una certeza. Esto es preparación. El ciclo se aproxima, dijo el cuarto. No dolió, y eso fue peor. Mi cuerpo estaba siendo llevado a una estabilidad final, una forma sin ajustes, sin errores, sin dolor. Yo sería permanente. Sentí como todo descendía, como una máquina terminando de calibrar. No. La palabra fue débil, torpe, pero fue mía. El cuerpo no logró apagarla y el cuarto la sintió. La habitación vibró, irregular, descompuesta. Esa contracción no estaba prevista. Regresó el dolor, pero no como castigo, como alarma. Algo falló, las paredes desfasadas, el suelo tardío, un error. Y entonces lo sentí, algo que creí perdido, posibilidad, no de escapar, de dañar. Reuní lo que quedaba de mí, no pensamiento, no memoria, impulso. Forcé una inhalación brutal, desalineada. Tensé músculos que ya no debían obedecerme. Y entonces, ruptura. El dolor estalló, caótico, salvaje, sin traducción. Algo se desgarró, de verdad. La sangre subió a mi boca, caliente, espesa. La escupí. Y por primera vez no desapareció, manchó. El cuarto dudó, la superficie onduló, insegura. Eso no es eficiente. Me reí, un sonido horrible, ahogado, fracturado, pero real. Y el cuarto lo sintió. Me moví otra vez, incorrecto, antinatural. El cuarto respondió, pero falló. La presión llegó tarde, la pared no me integró, me aplastó. Crujido, uno, luego otro, costillas, clavícula. Esta vez sí se rompió. El dolor fue total, cegador, primitivo. Y el cuarto también lo sintió. Todo se volvió errático, el ritmo se rompió, la estructura tembló. Detente. No, pero suficiente. Yo no podía salvarme, pero podía contaminar el proceso. Si me rompía lo suficiente, si me volvía impredecible, si dejaba de encajar, el sistema tendría que adaptarse. Y adaptarse también duele. Forcé otro movimiento imposible. La columna gritó, las vértebras se deslizaron. Dolor, negro, vacío. Pero el cuarto titubeó. Esto no es aceptable.
Ahora había algo nuevo en su voz: irritación, prisa, no como el otro. La presión cayó con todo, desde cada superficie. El cuerpo se dio, se deformó, se quebró. Pero el sistema ya estaba dañado. El cierre no fue perfecto. Algo quedó mal. Mientras todo se deshacía, sentí algo imposible. El cuarto esforzándose. Estás generando pérdidas. Y entonces un temblor, no de este cuarto, de algo más grande. El sistema había notado. Mi resistencia no me salvó, pero dejó una marca. Y cuando el cuarto termine conmigo, tendrá que recordar que alguna vez algo dentro no encajó. La resistencia no terminó de golpe, se fue gastando, como un espasmo, repitiéndose, sin fuerza suficiente para sostenerse. Yo seguía ahí. Eso era lo único cierto. Roto, desalineado, incompatible, pero aún no completamente integrado. El cuarto lo sabía. Se sentía en la forma en que me rodeaba ahora. Sin violencia, sin castigo, con paciencia. Espesa, densa, inevitable. No queda mucho, dijo. No dolió. Y eso fue lo último que me asustó. Intenté pensar otra vez, no en huir, no en salvarme, en trazar una frontera. Esto soy yo, y eso no. Pero la frontera no apareció, no se rompió, no colapsó, simplemente no estaba. El suelo siguió subiendo, al ritmo exacto de un pulso que ya no sabía si era mío o suyo. Mis piernas desaparecieron primero. No las sentí irse. Dejaron de existir. Ya no eran piernas. Eran base. Mi respiración cambió. Pesada. Húmeda. Ajena. Cada inhalación arrastraba vibración. Cada exhalación devolvía densidad. No luches, dijo el cuarto. Ya no estás perdiendo nada. La pared detrás de mí cedió. No como superficie, como carne. Carne que reconoce carne. Sentí calor, textura, presencia. Mi espalda se hundió, lentamente. Las vértebras callaron, los nervios también. No alivio, silencio. Algo en mí tembló, débil, automático. Un último intento de ser. El cuarto respondió, no con fuerza, con totalidad. El espacio desapareció, sin aire, sin distancia. Mi cuerpo ya no estaba separado. El latido se volvió uno. Así, dijo, ya no hay error. Mis brazos intentaron recordar, no fuerza,
intención. Los dedos se abrieron y no volvieron a cerrarse, no porque no pudieran, porque ya no había mano. La conciencia empezó a deshacerse, no en oscuridad, en continuidad. No hubo último pensamiento, no hubo despedida, solo una certeza, espesa, inevitable. Ya no estoy frente al cuarto, estoy en él. El latido creció, profundo, constante, obsceno. Las paredes dejaron de ser paredes. Eran carne, carne extendida, viva, palpitante, eterna. Y entonces, algo pequeño ocurrió, casi insignificante. Una de las paredes sangró. No mucho, no violento. Una grieta oscura se abrió. La sangre descendió, espesa, negra, siguiendo el pulso. El cuarto tardó. Un error. Un residuo. El latido continuó. La carne siguió viva. Y sin saber por qué, sin saber cómo, el cuarto conservó esa herida, como si algo, en algún lugar profundo, todavía recordara que alguna vez, algo dentro, no encajó del todo.